es posible, solo cree. Y ahora, de esta manera, creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Señor. Creo, Señor. Es posible. Ahora yo creo, Señor. Permanezcamos ahora de pie con nuestros rostros inclinados. Señor, que este no sea solamente un himno, sino que sea la propia sinceridad profunda de nuestros corazones cantando. Ahora yo creo, Señor. Los discípulos dijeron en una ocasión después que Jesús había hecho tantas obras poderosas. Ellos dijeron, Señor, ahora creemos. Jesús les dijo, ¿ahora creéis? Dijeron, creemos que tú conoces todas las cosas y que no necesitas que ningún hombre te instruya. Entonces, Padre, en esta noche nos damos cuenta de que tú no necesitas de nuestra enseñanza, pero nosotros sí necesitamos la tuya. Por lo que pedimos que nos enseñes cómo orar, cómo vivir y cómo creer. Concédelo, Señor, por medio de este servicio esta noche. Si carecemos de algo, dánoslo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes otra vez están de pie esta noche. Y afuera encontré grupos que me dijeron que no pudieron entrar. Ellos están escuchando por su radio en los diferentes autos. Y ahora trataremos de ser lo más breve posible esta noche. Siendo domingo en la noche, lo destinamos para orar por los enfermos. Tener una línea de oración, si los podemos acomodar aquí. Pero estamos dedicando este servicio en esta noche para orar por los enfermos. Y quiero que ustedes ahora se fortalezcan como oráculos santos de Dios en la fe. La fe de esta hora. En la fe. Y se va a requerir más fe que en cualquier otra edad, porque esta tendrá que ser fe para rapto, para ser arrebatados. Y así que queremos que ustedes crean en esta noche, en todo lo que han visto y oído, la palabra que ha sido predicada y las señales y maravillas que ustedes han visto hechas. Queremos que acumulen todo esto en su corazón y consideren si es Dios o no. Es como dijo Elías de antaño, si Dios es Dios, servidle. Y si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a Él. Recuerden, Él es el centro. Él es la estrella polar. Él es lo máximo. Él es el absoluto. Y si Él es la estrella polar, hay una sola cosa que apunta hacia la estrella polar. Esa es la brújula con la cual uno está navegando. Y la brújula con la cual estoy procurando navegar es la palabra, y la palabra siempre apunta hacia Él. Y nos parece que estamos pasando por un tiempo de angustias y pruebas, confusión de los tiempos y angustias entre las naciones y toda clase de cosas sucediendo. Muchas veces me siento como abrumado. Por donde miro es como en una nave en alta mar, y se me ha dado cargo del barco. ¿Cómo llegaremos a nuestro destino? Y aquí viene una ola enorme, 100 veces más grande que la nave, pero las venceremos todas. Somos más que vencedores por Él. El capitán supremo tiene en sus manos la cuerda que está atada en la punta de la nave. Él la hará guiándonos. Pasaremos por encima de toda ola. Ahora en esta noche, para que podamos darnos prisa y permitirles salir temprano, apreciamos las largas distancias que han viajado y demás, y cómo es que tienen que conducir y el sacrificio que tienen que hacer. Y vean, eso me hace sentir que debo permanecer aquí y continuar hablando y haciendo todo lo que pueda para ayudarles. Pero cuando estoy aquí procuro incluir todo lo que me sea posible para brindar ayuda para el momento al cual hemos llegado.
Luego uno toma, si se le da a la gente demasiado a la vez, ellos no lo pueden recordar. No, uno tiene que tomar una cosa a la vez y sostenerla delante de la persona hasta que lo logre ver. Y después cuando tengan eso firmemente en el corazón, entonces ellos luego se les enseña otra cosa, simplemente paso a paso a medida que avanzamos. Ahora, oren ustedes, sean de buen ánimo y crean en esta noche por su sanidad. No pienso que haya alguna duda alguna en sus mentes en cuanto al tiempo en el que estamos viviendo. Yo no creo que haya duda en sus mentes en cuanto a Dios, si Dios está en medio de su pueblo. No. Creo que todos ustedes creen eso. Y no hay duda alguna en mi mente en cuanto a esto. Yo sé que mi gente, mis amigos, los amigos de Cristo, los hijos de Cristo, lo creen así. Y me da mucho gusto poder ver cuando uno sabe que tiene un mensaje de parte de Dios y uno se lo da al pueblo y ver al pueblo responder a eso. Luego uno mira hacia atrás y dice, gracias, Padre. Oh, qué gozo es entonces ver a los hijos comiendo el pan que les ha sido enviado. ¿Se dan cuenta ustedes que esa fue una visión de hace muchos años aquí mismo en este tabernáculo? Cierto, el pan de vida. Hermano Neville, usted lo recuerda, ¿no es así? Un tiempo poderoso. Ahora oramos si desean seguir la lectura o apuntarla. No creo que sería correcto tener un servicio sin leer la palabra de Dios y hacer algunos comentarios. Si va a ser un servicio de sanidad o lo que sea, todos entendemos. Me supongo que no hay extraños entre nosotros, pero todos entendemos lo que es la sanidad. No es algo que alguien hace por usted, es más bien lo que Dios ya hizo por usted. La salvación es sobre la misma base. Lo único es lograr que el pueblo crea que esa es la verdad. Y Dios lo enseña en su palabra y luego se lo comprueba a aquellos que lo creen. Porque Él dijo, al que cree, todo le es posible. Ustedes dicen, para Dios no hay nada imposible. ¿Creen ustedes eso? Entonces nada es imposible para ustedes tampoco, porque todo es posible para para ellos. Dios es una persona, para los que creen. ¿Ven? Entonces, nada es imposible para usted o para usted, si tan solo pueden creer. Ahora, en Primera de Reyes, el capítulo 17, quiero leer los primeros 7 versículos, el Señor mediante. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense, que te den allí de comer, no en otro lugar, allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, esta noche, quiero tomar un texto de allí, llamado Alimento Espiritual a su tiempo. Esta mañana tuvimos una lección sobre haciendo un servicio a Dios, o más bien tratando de hacerle un servicio sin ser el tiempo, la sazón, el lugar o la persona. Y ahora, este es alimento espiritual en su debido tiempo. Este profeta, Elías, sabemos muy poco de él, pero sí sabemos que él fue el siervo de Dios y el siervo de Dios para aquella hora. Y Dios ya ha usado su espíritu que estuvo sobre Elías ya 3 veces y lo promete 2 veces más, 5 veces para gracia. Él lo usó sobre Elías, vino sobre Eliseo en una doble porción, estuvo sobre Juan el Bautista y debe volver para presentar a la novia gentil y vendrá con Moisés para llevar a los judíos a casa. Es correcto, 5 veces.
que Dios promete usar el espíritu de Elías. Y ya lo ha usado 3 veces. Ahora, este gran profeta no sabemos de dónde vino. Sabemos que él era un tisbita. Pero ¿cómo vino él? Sabemos poco acerca de los profetas. No sabemos de dónde vinieron. Rara vez, pues no conozco ni uno que viniera de la iglesia o que tuvieran una gran genealogía tras ellos. Simplemente eran hombres sencillos que eran intrépidos y muchas veces sin educación. Ellos mismos no escribieron nada. Isaías y Jeremías, unos cuantos de ellos hicieron algunos escritos, pero este gran hombre Elías no escribió ni una sola cosa. Muchos de ellos no escribieron, quizás no sabían escribir, pero ellos eran hombres ásperos. No hay hombres en la Biblia como esos profetas antiguos. Ellos retaron reinos, reyes, gentes, iglesias, todo lo demás, y se sostuvieron firmes en la palabra de Dios. Y Dios probó que ellos eran correctos. Ellos eran individuos muy ásperos. Y este Elías fue uno de los más ásperos de todos. Él era un hombre del desierto. Él vino del desierto, salió del desierto. Él vivía en el desierto. La Biblia dice que se vestía, que era velludo. Y se cubría con un cuero de oveja. Y tenía una piel, un cuero de camello por los lomos. La barba por toda la cara. Yo me imagino que era un hombre de apariencia muy áspera para mirar, pero no todos ellos murieron. Ellos no están todos muertos. En los días del concilio de Nicea, muchos de ustedes que han leído el concilio de Nicea de la iglesia primitiva, cuando quisieron hacer una organización y acabar con todas las otras iglesias obligándolas a formar una, durante el tiempo del concilio de Nicea, hombres ásperos como Eliseo vinieron del desierto comiendo solamente hierbas. Grandes hombres ásperos, los dignatarios, los oficiales bajo Constantino y demás, les aquietaron la voz, porque ellos siendo profetas sabían que el grano de trigo de la novia iglesia tenía que caer en la tierra, de igual manera que el grano de trigo en el novio tuvo que caer en la tierra. Y allí permaneció por 1000 años. Por eso escriben en los libros hoy, ¿dónde está ese Dios silente que pudo permitir y mirar, ver niños pequeños ser asesinados y a mujeres despedazadas por leones, permaneciéndole en los cielos y no decir nada al respecto? Ellos no conocen la palabra. Ese grano de trigo tiene que caer en la tierra. ¿Cómo puede un Dios justo mirar a su propio hijo morir y que le escupieran y todo lo demás? Pero eso fue de acuerdo a la palabra. Tuvo que suceder. Y así es aún en esta hora. Este hombre fue un gran hombre. Él tenía ante él una generación pecaminosa. Acab era el rey. Y su padre antes de él había sido muy malo. Desde Salomón hubo un rey malvado, uno tras otro. Y este hombre Acab, quien reinó 22 años en Samaria, fue el peor de todos. Él fue un verdadero modernista. Él creía en religión, desde luego. Él tenía todo enfocado hacia una tendencia moderna. Él tenía sus 400 profetas hebreos, todos bien instruidos y entrenados. Dios le envió uno y no le quiso creer. Y ese fue Elías. Pero Elías, este tisbita, era un hombre del desierto. No era un hombre delicado, sino un hombre áspero. Un día cuando Acab había pecado hasta que Dios ya no lo pudo tolerar más, él le habló a Elías en el desierto y por allí vino caminando hacia Samaria, como muchas veces lo he ilustrado, quizás con la barba blanca por todo el rostro, su cabeza calva brillando con el sol, sus pequeños ojos entrecerrados y hundidos, con un palo en la mano, con una sonrisa en su rostro. Caminó directamente ante el rey de Israel y le dijo, ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo pida. Oh, que Dios nos dé hombres como ese. Hombres que saben lo que están haciendo con él. Así dice el Señor. Ahora, hallamos que antes de que él hiciera esto, que Dios ya lo había llamado. Dios le había hablado. Y por eso él no le temía nada. Él no temía por razón de su mensaje, que no se cumpliera. Él sabía que se cumpliría. Él sabía que era de acuerdo a la palabra del Señor y sabía que él era el profeta de Dios para la hora. Por eso si el rey le cortara la cabeza, lo echara en prisión, lo que hiciera, poco le importaba. Él tenía una comisión. Así dice el Señor, en toda la cara del rey. Qué persona tan áspera. Pero antes que él hiciera eso, prediciendo esa gran sequía, porque Dios no dejará que el pecado pase sin castigo.
Tiene que haber castigo. ¿De qué sirve una ley sin castigo? ¿De qué serviría decir, es contra la ley pasarse el semáforo en rojo y no hay multa por eso, ni castigo por eso? No sería una ley. Así que hay un castigo para el pecado. Y cuando Dios hace una ley y esa ley es quebrantada, entonces tiene que haber un castigo para eso. Y esta nación había violado todas sus leyes. Oh, ellos tenían una iglesia grande. Tenían el templo, ellos tenían bastante hombres educados, ellos tenían profetas por todo el país, tenían escuelas de ellos, donde los graduaban en serie como una máquina. Ellos tenían bastantes profetas, tenían bastantes sacerdotes, tenían bastantes escribas. Y tenían religión en abundancia, pero estaban apartados de la palabra de Dios. Entonces, Dios llamó a un hombre de afuera de sus filas y lo envió allí con el así dice el Señor. Y noten cómo él cuida de los suyos. Antes de él enviar a este profeta con el mensaje, él dijo, Elías, ve allá y dile al rey Acabe estas cosas. Y entonces, cuando lo hagas, apártate de él rápidamente, porque he preparado un lugar para que vayas durante la sequía. Yo cuidaré de ti, Elías, si tan solo predicas mi palabra. Haces solamente lo que yo te diga. Ahora, yo voy a tipificar este gran ministerio de Elías esta noche y el tiempo de Elías con la hora en que nosotros nos encontramos. Yo creo que es un tipo perfecto. Yo pienso en las naciones si tuviéramos tiempo para retroceder, pero quiero dedicarle suficiente tiempo a la línea de oración. Entonces, si pudiéramos retroceder y ver que Israel se había tomado a Palestina de la misma manera que nosotros tomamos estos Estados Unidos. Nosotros entramos a estos Estados Unidos y corrimos los habitantes, que eran los indios, y poseímos la tierra. Y asimismo Israel entró a Palestina bajo la dirección de Josué, guiado por Dios, y corrió a los habitantes y tomó la tierra. Y sus primeros reyes fueron hombres poderosos, David, Salomón, grandes hombres. Nuestros primeros presidentes fueron grandes hombres, Washington, Lincoln y los demás. Entonces finalmente los presidentes o los reyes se volvieron más y más corruptos con el tiempo. Finalmente quedaron con este Acab, el tipo propio, típico de nuestro día. Y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. Y ustedes se podrán imaginar con una gente moderna como esa, cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios. Pues era un loco. Estaba fuera de sí. No podía haber tal cosa. Ellos eran religiosos, muy religiosos. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras. Ellos eran muy religiosos. Así que él sabía que se requeriría más que solo una teología cualquiera. Se requeriría más que un mensaje cualquiera. Se requeriría más que solamente la predicación de la palabra para partir sus corazones endurecidos como piedra. Él sabía que se necesitaba el así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente. Así que él sabía que cuando él salía con el así dice el Señor, y realmente era así dice el Señor, el rechazar eso era juicio. Nosotros vemos eso también en nuestro día. Nosotros lo vemos en cualquier día. No queda más que juicio cuando se cruza la línea de misericordia. Ahora, ese tipo allí con el que voy a tipificar a Elías, la iglesia hoy, la iglesia de hoy, poco antes del juicio, él recibió este mensaje. Elías, él representó ser cuidado en lo natural, su alimento natural, porque recuerden que no iba a llover, de acuerdo a la palabra de Dios, por 3 años y 6 meses, o hasta que Elías lo pidiera. El tiempo que tú digas, Elías, así será. Por eso él fue directamente al rey y le dijo, no habrá ni rocío hasta que yo lo pida. Es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Es un tremendo mensaje. Ahora, vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Ahora, todos sabemos, estamos muy conscientes de que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy, hablando espiritualmente. ¿Y saben ustedes que eso fue predicho por los profetas, que sucedería un poco antes de que aconteciera la segunda venida de Cristo? De que vendría un hambre en la tierra, y no será solamente por pan, sino por oír la palabra de Dios. Y ese día es hoy, ahora, por oír la verdadera palabra de Dios. Ahora,
Esto tipifica la sequía natural con la espiritual, el pecado y la incredulidad a causa de los falsos maestros y modernistas en la iglesia habían traído el asunto a este juicio venidero. Así que ellos se habían apartado de la palabra de Dios y de su profeta a términos teológicos modernos de la palabra. Noten aquí que es precisamente en ese momento que Dios siempre levanta algo, porque Él no hará nada hasta que primero lo revele al pueblo. Y Él siempre lo revela por medio de sus siervos. Ahora, pero Elías, durante este tiempo, tenía un lugar secreto al cual Dios le había ordenado que fuera. Este es el asunto que queremos ver ahora antes de tener la línea de oración. Elías tenía un lugar secreto provisto por Dios mismo. Ahora, la iglesia no se lo proveyó. El rey no se lo proveyó. Él mismo no se abasteció. Pero Dios proveyó un lugar secreto donde Elías pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía, donde su alimento fue provisto de día en día. Él no tuvo que preocuparse por lo que sucedería mañana o preocuparse si la provisión se agotaría. Dios le había dicho, yo he ordenado a los cuerpos y ellos te alimentarán. ¡Qué cosa tan maravillosa! Un tipo de nuestro lugar secreto en Cristo. Cuando el Concilio Mundial de Iglesia y todo lo que está aconteciendo hoy dice, los días de los milagros han pasado, los milagros. Los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias. Parece como que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo que retiñe. Nosotros sabemos que esa es la verdad. Y teniendo forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es igual como hizo David en lo de esta mañana, con la carreta de los bueyes. Se apartó de la palabra. Cuando la palabra les fue presentada y entregada, ellos no la quisieron. Por lo tanto, ellos se habían apartado de ella. Eso es lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. Así que noten, entonces, durante el tiempo en que él iba a castigar al incrédulo, él preparó un camino para el creyente. Lo mismo que él hace en cada edad. En los días cuando él iba a destruir al mundo con agua, él preparó una vía de escape para Noé. En los días cuando él iba a ahogar a Egipto, él preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. Cómo Dios prepara su camino. Y donde no hay camino, Él es el camino. Es ese camino. Ahora, nos damos cuenta que estamos enfrentando una de las horas más grandiosas que la historia jamás ha conocido. No es exactamente la ojiva atómica con el proyectil brillante, con esa ojiva al que debemos temer. Son las iglesias que debemos temer. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Ahora noten. Pero Dios preparó un camino para Elías poder escapar eso. Y Él también ha preparado un camino para sus hijos creyentes poder escapar eso hoy. La ira y las cosas que vendrán. Porque Dios no podía ser justo en juzgar a esa gente y enviarles un castigo y hundir a Sodoma y Gomorra y hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones a Sodoma y Gomorra y luego permitir que nosotros hagamos las mismas cosas, pero sin castigo. Estamos tan enfocados para juicio igual como lo fueron ellos. Ahora, notamos que cuando estas cosas surgen, como la tendencia moderna de aquel día, Dios levantó a un hombre en aquel día, o más bien levanta a un hombre para combatir esas fuerzas. Y ellos no lo escucharon. Ellos pensaron que él estaba loco, que había perdido su mente, que solamente era algún viejo fanático, un demente del desierto, medio loco por tanto tiempo en el desierto. Pero sin embargo, él tenía la palabra del Señor. La palabra no significa lo que dice, reclaman ellos hoy. Pues la Biblia es un libro de historia. Yo supongo que ustedes han visto esto, que ahora afirman que Eva no se comió la manzana, sino que comió ¿qué fue? Creo que fue un albaricoque. Es lo que están diciendo, que fue un albaricoque. Y también que Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sino que había una gran cantidad de cañas allá en el otro extremo del mar y que él pasó a través de un mar de cañas. Entonces, ¿cómo fue que el agua, se amuralló en ambos lados para que ellos pasaran por tierra seca? Tanta insensatez. Pero vean, se requiere esa clase de tiempo para hacer caer la ira de Dios sobre la gente. Eso lo causa. Ellos dicen que no hay tales cosas como estas. Y aún la gente de las iglesias no creen en milagros. Le daré a usted $1,000, dicen ellos. Muéstreme un milagro. Muéstreme un milagro. Pues ellos no podrían verlo aunque se obraran 10,000 cosas delante de ellos.
Pues ellos nunca lo verán, lo verían. Usted dice, oh, eso es imposible. Oh, no, no es así. Una vez Eliseo estaba en Dotán y el ejército sirio había venido y había rodeado la ciudad para apresarlo, porque ellos sabían que allí era donde estaba el poder de la nación, en aquel vidente. Pues el rey, uno de los hombres le dijo al rey de Siria, le dijo, pues, sepa usted que Eliseo el profeta, el tisbita, le cuenta al rey de Israel todo lo que usted habla en su cámara más secreta. Dijo, ve y apresa a ese tipo, ese es el que nos está estorbando. Y el ejército sirio entero se infiltró allí rodeando a Dotán, le tenían toda rodeada. Y Giesi, el siervo del profeta, despertó y dijo, ¡ay, padre mío! Los ejércitos nos rodean. Estamos completamente rodeados. Él respondió, pues más son los que están con nosotros que las que están con ellos. Y Giesi miró alrededor y dijo, yo no veo a nadie. Él dijo, Jehová Dios abre los ojos de ese muchacho. Y sus ojos fueron abiertos y todos los montes estaban llenos de ángeles y carruajes por todos lados. Las fuerzas invisibles. Eliseo salió tranquilamente y la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Él salió entre ellos. Ellos estaban velados en cuanto a él. Caminó allá y les preguntó, ¿buscan ustedes a Eliseo? Dijeron, sí, lo estamos buscando. Dijo, venga, les diré exactamente dónde está. Y los dio directamente a una emboscada, directo a donde el ejército de Israel podía salir y tomarlo fácilmente. Ahora, la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Eso le pone fin al asunto. Y hoy la gente está tan ciega espiritualmente que aunque Jehová Dios bajara entre el pueblo, hiciera cualquier cosa y hasta las cosas que Él prometió, ellos aún no lo pueden ver. Están espiritualmente ciegos. No conocen a Dios, no conocen su gran poder. Ahora, notamos que actuaron de esa manera en los días de Elías y todavía lo hacen hoy. Dios los hiere con ceguera. Ellos dicen hoy día que no hay milagros, no hay tal cosa. Todo esto es emoción. Y ellos dijeron lo mismo de Elías, porque cuando él fue arrebatado y Eliseo tomó su lugar, un hombre joven, que había quedado calvo desde joven, los muchachos corrieron tras él y le decían, viejo calvo, ¿por qué no subiste junto con Elías? ¿Ven? Ellos ni para comenzar lo creyeron, la gente, aún después de tantas cosas que habían sido hechas. Y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego, y sin embargo la gente no lo creía. Hacían que sus muchachos corrieran tras de este hombre diciéndole, viejo calvo, ¿por qué no subiste tú? Entonces el profeta maldijo a aquellos muchachos y un oso hembra despedazó a 42 de ellos. Ahora noten, hoy día, igual como allá, le ponen su propia interpretación a la palabra. Ahora, si ellos quieren hacer eso, es asunto de ellos, pero procuran hacer que nosotros lo creamos. La Biblia dice, esta palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios interpreta por sí mismo. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. Como muchas veces he dicho, Dios dijo en el principio sea la luz, y hubo la luz. Eso no requiere interpretación. Simplemente sucedió. Él dijo, una virgen concebirá. Ella concibió. Él dijo que Él derramaría su espíritu, y Él lo hizo. Y Él dijo, en los últimos días, todas las cosas que Él haría, y Él las está haciendo. Eso no requiere interpretación. Dios está interpretando por sí mismo. No importa lo que hombres necios digan. Eso no impide a Dios en lo más mínimo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que contender con tanta incredulidad como la que nosotros tenemos hoy, quizás hasta más. Pero eso no lo detuvo a Él. Siguió adelante, obrando y cumpliendo sus deberes, y Dios confirmando todo lo que Él hacía. Él dijo, no estoy solo, mi Padre y yo uno somos. Él mora en mí. No soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí. Y si yo no hago sus obras, entonces no me creáis. Pero si hago las obras y ustedes aún no me creen a mí, entonces crean a las obras. ¿Ven? En otras palabras, escudriñen las Escrituras, dijo Él, porque allí es donde ustedes piensan que tienen la vida eterna. Es al conocer las Escrituras, y las mismas Escrituras testifican de mí. Amén, qué declaración. Ellas son las Escrituras las que les dicen quién soy yo, dijo Jesús. Y son las Escrituras las que les dicen la hora en la que estamos viviendo hoy. Y las cosas que ustedes ven llevándose a cabo, eso es Dios mismo entre su pueblo. Nada puede resucitar a los muertos sino Dios. Nada puede hacer las cosas que Él está haciendo ahora, solo Él. Porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, nosotros vemos allá esa corriente modernista de la gente. Oh, esos días han pasado, no hay tal cosa como milagros. La gente está toda agitada emocionalmente. Oigan a ese Elías, el profeta, clamar en contra de ellos y sus teólogos. Noten que él habló como si él mismo fuese Dios. Elías habló como si él mismo fuese Dios.
El rocío no caerá del cielo hasta que yo lo pida. Amén. Sí, Señor. El profeta no había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, o de cualquier edad, estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que ellos llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y recuerden, Él dijo, así dice el Señor. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios, y ellos llegaban a estar tan envueltos que su propio modo de pensar, quizás era contrario a su modo de pensar, quizás no habían sido capaces de verlo correctamente, pero estaban hablando la palabra de Dios. Así dice el Señor. No habrá lluvia hasta que yo lo pida. ¡Oh, qué declaración! Él había estado en la presencia de Dios y había sido vindicado tan perfectamente. Y recuerden que eso también va de acuerdo con Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a su secreto a sus siervos los profetas. Él dijo, no habrá lluvia. Al principio, ellos se burlaron de él, pensaron que estaba loco, aquel fanático. Pero miren, tenía la así, dice el Señor, que no iba a llover. Y Dios, antes de hacer eso, Él se lo había revelado a Elías, su siervo. Y él era el profeta, vindicado y probado. Así que el pueblo debió haberse arrepentido. Pero en vez de eso se mofaron de él y dijeron, oh, tenemos suficiente lluvia, los pozos están llenos, los ríos fluyen bien. La Biblia dice, ni siquiera hubo rocío por 3 años y 6 meses. Todos los arroyos y toda agua se secó por todas partes. Ese no fue aquel hombre, ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. Ese fue el yo, que fue, siempre lo sabíamos. Así que hallamos que cuando un hombre bien enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero, así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Por cuanto Él es enviado para representar, así dice el Señor, palabra por palabra. Por eso Él y su mensaje son lo mismo. Un hombre denominacional bajo los auspicios denominacionales, Él y esa iglesia son uno. Un teólogo bajo una teología producida por alguna denominación, Él y su mensaje son uno. Iglesia de teología, un teólogo. Correctamente. Y entonces cuando viene un hombre con así dice el Señor, Él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así dice el Señor, Él y su mensaje llegaron a ser uno. Igual como con Jesús, cuando Él vino, Él era la palabra, San Juan 1. Sigue la palabra de Dios y el mensajero de la edad siempre eran lo mismo. Todo el tiempo, correcto. Jesús fue la palabra que fue profetizada. Él fue lo que los profetas dijeron acontecería. Una virgen concebirá y tendrá este hijo. Allá en el principio, Dios les habló, diciendo, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y él le herirá el calcañar. Todas estas profecías habían sido dadas. David clamando, todos los demás profetas a través de las edades, hablando en cuanto a él. Él fue esa palabra manifestada. Aleluya. Ahora, ¿pueden ver ustedes a dónde estoy intentando llegar? En esta mañana que les hablé bien claro. ¿No pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente, la novia? Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, los paralíticos caminan, los ciegos ven. El evangelio sale en su poder. Porque el mensaje y el mensajero son el mismo. La palabra está en la iglesia, en la persona. La palabra de Dios estaba en Elías. Cuando él fue allí con así dice el Señor y dijo, no va a llover. Ese no fue Elías, ese fue Dios en Elías. Yo he relatado muchas veces de cómo me habló aquella señora de la ciencia cristiana en una cierta ocasión. Lo he relatado muchas veces. Ella me dijo, señor Branham, usted hace mucho alarde de Jesús. Yo le dije, espero que eso sea lo único por lo que tenga que responder. Y ella dijo, usted procura hacerlo al divino. Le respondí, es que él era divino. Ella dijo, oh, él fue un profeta, él fue un buen hombre, pero él no era divino. Y yo le dije, pues muéstrame usted una escritura que diga que él no lo era. Ella dijo, en el libro de San Juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro.
Pues le dije, seguro, él lloró. Él fue tanto humano como divino. Él era un hombre llorando, pero tenía que ser Dios para resucitar al muerto. Correcto. Le dije, él fue un hombre con hambre, pero fue Dios alimentando a los 5,000 con 2 panecillos y 5 peces. Correcto. Él fue un hombre durmiendo atrás en la barca, pero fue Dios el que pudo calmar las aguas. ¿Por qué? Él y su mensaje eran uno. Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre mora en mí. Fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Fue tan impactante el otro día cuando predicaba las 7 edades de la iglesia. Al empezar no entendía cómo era que Jesús estaba allí con eso blanco sobre él, así. Y dice, su cabello era blanco como la lana. Yo no podía entender cómo un hombre de 33 años podía tener el cabello blanco como la nieve. Llamé a un buen teólogo, un teólogo pentecostal, un amigo íntimo. Pues era el hermano Jack Moore. Él es hábil, un hombre inteligente. Me dijo, hermano Branham, ese fue Jesús glorificado. Esa era su apariencia después de que él fue glorificado. No, yo no pude creer eso. No. Yo le dije, pues, hermano Moore, muchas gracias. Entré a mi habitación y me puse a hablar con Dios. Seguí a través de mi corcondancia hasta llegar a Daniel, donde dice, y él llegó al anciano de días, cuyo pelo era como lana limpia. Entonces dije, Señor, yo no sé qué decir y tengo esta responsabilidad. Ahora, esto fue antes, recuerden, fue antes que los 7 sellos fueran abiertos, como un año o más antes. Yo estaba allí orando, Señor, ¿qué fue esto? Y miré parado ante mí, y allí estaba un hombre, y él era un juez, y tenía puesta una peluca blanca. Los jueces de los días pasados usaban una peluca blanca para demostrar que era una autoridad suprema. Entonces, cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije que solo vindica la verdad que ya conocemos, que Él es la autoridad suprema. Dios testificó esto mismo en el monte de la transfiguración diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, la autoridad suprema. Luego, de nuevo allá en el comienzo de los 7 sellos, cuando esos 7 ángeles bajaron en esa forma de pirámide, y se pararon allí y me dijeron que regresara acá para hablar sobre esos 7 sellos y que Él estaría conmigo. Me mostró lo que eran, las cosas perdidas. Yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Pero resultó que fue dado a conocer que Él no puede hacer eso. No es algo que no está escrito en el libro, es más bien algo que ha estado escondido en el libro. Porque cualquiera que quitare una sola palabra o añadir una sola palabra, así que es un misterio que ha estado en el libro durante estas 7 edades de la iglesia. Cada una de ellas produjo un misterio. Todo en cuanto al bautismo en agua y estas otras cosas con las cuales han estado enredados por tanto tiempo. Luego, cuando aquello subió, los grandes observatorios, desde muy abajo en California hasta allá en México, por Tucson, por todas partes, tomando las fotografías de eso. Era algo muy misterioso. El hermano Fred Southman allí, sentado aquí mismo, y el hermano Jim Norman y yo, estábamos parados allí cuando eso subió. Tomaron la fotografía, pero hasta la fecha no saben de qué se trató. Aquí hace un tiempo. Todos decían, miren esto parece ser esto, y dice, los ángeles como que están dobladas allí. Un día, girándola a la derecha, observándola, allí estaba Jesucristo perfectamente igual a como lo pintó Hoffman. Allí estaba parado, luciendo una peluca blanca, mirando hacia la tierra, mostrando que Él es la autoridad suprema. Los cielos lo declaran, la Biblia lo declara, el mensaje lo declara. Todos igual. La autoridad suprema. La peluca blanca. Y abajo se ve su barba negra. Muchos de ustedes han visto la fotografía, la tenemos allá atrás. Solo gírenla hacia la derecha, hacia un lado, obsérvenla. Allí está Él tan perfecto. Hagan de cuenta que fuera una fotografía tomada de Él. Ellos lo estaban mirando desde el ángulo equivocado. Se tiene que mirar del ángulo correcto. Y solo el Señor Dios puede revelar cuál es el ángulo correcto. Gírenlo hacia la derecha y obsérvenlo. Allí está Él tan perfecto como si hubiera sido fotografiado allá arriba. La primera vez que lo vi a Él se parecía al cuadro del rostro por Hoffman. Yo nunca antes había visto ese cuadro. Y años después lo vi en el tabernáculo de Billy Sanders. Y desde entonces mi hogar nunca ha estado sin uno de los cuadros. Y luego aquí en los cielos mostrando que el mismo Dios que yo vi en el aire, en esta visión acá afuera, cuando apenas era un niño estando en este campo en donde está construida la escuela, Él se veía así igual. Y aquí en los cielos, 33 años más tarde, declarando que eso es la verdad.
Esa es su propia apariencia. Alguna cosa mística que alguien inventó, como en el Vaticano, allí que tienen un Cristo pintado, con una barba blanca muy angosta, o sea, una barba angosta por la barbilla, de unos 2 centímetros que sube por encima de la boca, así, a eso llaman el Cristo. Me hace pensar de un artista griego que una vez vi en una catedral antigua, mostrando cómo eran Adán y Eva. Ellos parecían bestias o algo así. Eso es lo que la mente carnal puede percibir de alguna cosa espiritual. Yo creo que Adán fue el hombre más guapo que haya existido y Eva fue una mujer perfecta en todo aspecto. Ahora, la mente carnal resuelve el asunto con sus propias ideas. Luego Dios envía y desenvuelve el asunto por medio de su poder. Eso es exactamente lo que sucedió aquí en los días de acá. Ahora, hallamos que Elías podía decir aquello porque el mensaje de la hora y la palabra de Dios, el mensajero, el mensaje y el mensaje y la palabra eran exactamente lo mismo. El profeta, la palabra, el mensaje. El mensajero, el mensaje y mensaje eran lo mismo. Jesús dijo, si yo no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. Eso está muy bien. Cualquier hombre y su mensaje son uno. Por eso es que hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios, porque ellos no aceptan el mensaje de Dios. Ellos no creen el mensaje. Pero para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son nuestro alimento escondido. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. Asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento verdadero del Hijo, del creyente. A Noé le llamaron fanático por construir un arca. Sus ojos fueron abiertos a la palabra de Dios y a la promesa. La misma cosa que ellos llamaron fanatismo salvó a Noé y a su familia. La misma cosa. La cosa de la cual se burla la gente es por aquello que nosotros estamos hablando. La cosa que la gente llama locura, nosotros llamamos maravillosa. Lo que el mundo llama maravilloso, Dios llama necedad. Y lo que el mundo llama necedad, Dios llama maravilloso. Exactamente el contraste entre lo correcto y lo incorrecto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerden, Él entró a su lugar secreto según el plan de Dios, por el llamado de Dios y por la palabra de Dios. Elías entró a su lugar secreto por medio del previo conocimiento, el plan de Dios y por el llamamiento que estaba sobre su vida y de acuerdo con la palabra. Si no es así que entramos nosotros, no sé por qué llegamos. Noten, antes que comenzara la sequía, Elías entró a este lugar secreto para su sustento. Un tipo propio de antes que el juicio comience a azotar la tierra, la iglesia ya habrá sido llamada. La novia ya habrá sido escogida y solamente está en espera antes que caiga el juicio. Ya está esperando, comiendo del alimento de Dios y gozando las bendiciones de Dios. Cualquier hombre en su juicio sano sabe que estamos en rumbo directo, estamos en la propia hora del juicio. Miren, hermano Banks, y algunos de ustedes hombres que están aquí esta noche, están parados en aquella montaña, estaban parados en aquella montaña esa mañana. Y quiero hablar sobre esa montaña el próximo domingo por la mañana, Dios mediante. Recibí una gran revelación, algo más detallado que difícilmente puedo controlarme de contarlo esta noche. ¿Ven? Y constantemente, todo el tiempo, una cosa sucediendo tras otra, ¿ven? Eso nunca dejará de suceder, porque fue así, dice el Señor. Cada uno de ustedes aquí y miles más a través de las cintas me escucharon cuando dije, así dice el Señor. Será así y así. Y aún los periódicos y las revistas han tenido que declarar que fue así. Ellos no saben de lo que se trata, pero lo han visto. Ellos no saben lo que es, pero lo han visto. Haciendo la palabra exactamente la verdad. Estábamos parados acá junto al río y ese ángel del Señor bajó aquel día a 33 años, o fue en el año 1933, descendió y habló aquellas cosas que habló. Cuando salí del agua, muchos hombres parados allí en la ribera me preguntaron, Billy, ¿qué significó eso? Yo dije, eso no fue para mí, eso fue para ustedes. Yo creo, ustedes no. Y seguí caminando. Luego el pastor me dijo,
¿Me quieres decir que tú, con una educación de séptimo grado, primaria, vas a ir por todo el mundo y a orar por los monarcas y los poderosos y reyes y demás? Oh, me dijo, olvídate de eso. Yo no pude olvidarme de eso, eso quedó grabado en mi corazón. Ahora acá estamos 33 años más tarde y todo lo que él dijo ha sucedido perfectamente de la manera que él dijo que lo haría. Él es Dios y no puede fallar. Él siempre cumple su palabra. Nunca vayan ustedes a dudar eso. Ahora noten, él entró según el plan de Dios, previo conocimiento, llamado de Dios y por la palabra de Dios, y entró antes que comenzara la sequía. Ahora, nosotros sabemos que el juicio está a punto de comenzar, estando allá sobre el cerro aquel día.